Hola a todas y todos, bienvenidas a esta nueva entrevista del Centro de Estudios del Desarrollo en el marco de nuestra área sobre descentralización y desarrollo territorial equitativo. Mi nombre es Esteban Smulevich Ramírez y soy integrante del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo, CED, y académico de la Universidad Católica del Norte en la Facultad de Ciencias Jurídicas. En esta oportunidad nos acompaña igualmente el pasante del CED, estudiante de Derecho, que luego se presentará, Chahid Catalán, que está haciendo una investigación muy interesante en materia de descentralización en nuestra institución. Y hemos querido invitar a una persona de amplia trayectoria, prácticamente innecesario presentarlo, pero de todas maneras voy a saludarlo, un amigo de nuestra institución y un amigo de los estudios, de los análisis y también de la causa descentralizadora, si me lo permite, bien hecha, bien analizada, porque es un intelectual de fuste, así que nos gusta hacer las cosas bien y estoy seguro que vamos a aprender muchísimo el día de hoy de él. Se trata del doctor Egon Montesinos, es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. Además ha ocupado importantes cargos públicos, como el ser intendente de la región de los ríos, y en la actualidad es miembro del Consejo Asesor Presidencial en materia de la Política Nacional de Descentralización, que es la primera política que el Estado de Chile está elaborando, ¿cierto? Se encuentra, luego Egon nos comentará más, ¿cierto? Pero se encuentra en proceso de discusión, ha tenido distintas etapas, distintos temas, y particularmente, ¿cierto? Tiene este consejo asesor que está acompañando la elaboración de la política. Así que estamos muy agradecidos y muy contentos de contar con la presencia de Egon. Le agradecemos su tiempo. Y para comenzar, quisiéramos preguntarte, Egon, en general, si pudieras explicarnos dentro de los límites de lo que se está discutiendo, pero si pudieras comentarnos un poco cuáles son los principales cambios institucionales, cambios políticos que tú crees están discutiendo en este momento o se podrían discutir en el marco de este Consejo Asesor para la Política Nacional de Descentralización. Gracias, Esteban. Primero, antes de abordar tu pregunta, quiero agradecerte personalmente por esta invitación, a ti en lo personal por el cariño y aprecio que nos tenemos. Es mutuo el cariño, el respeto intelectual. Y al CED, al Centro de Estudios del Desarrollo, es un honor estar en este centro, la trayectoria que tiene, el aporte que hace, así es que yo feliz de haber accedido a esta entrevista junto con Chaid acá en este espacio. Dicho esto, mira, yo creo que la posibilidad de cambios constitucionales, cambios institucionales en materia de descentralización profundos, yo creo que ese momento pasó en Chile. Esto lo voy a decir con algo de dolor por el compromiso y el amor que tengo por el tema, pero yo creo que los grandes momentos de cambios de esa naturaleza y de la envergadura por ejemplo, avanzar hacia un Estado unitario descentralizado mucho más profundo, pero avalado con cambios institucionales fuertes, robustos, yo creo que esos momentos pasaron en Chile. Y pasaron con los dos procesos constitucionales, no sé si llamarles fallidos, pero digo, para que se entienda bien, los procesos, los rechazos a los cambios constitucionales, hay un apagón de este tipo de cambios. Ya me voy a referir a los cambios que probablemente están contenidos en la elaboración de esta política que se está construyendo. Luego, con el caso convenio, el caso de que se vieron afectados a lo menos dos o tres gobiernos regionales de manera, dos gobiernos regionales con el caso convenio y un gobierno regional con falta de la probidad grave que terminó por la destitución de la gobernadora Cris Naranjo. Yo creo que esos dos hechos políticos además terminaron por congelar la posibilidad de cambios políticos intermedios que le llamo yo. Es decir, que no necesariamente podrían traducirse en cambios constitucionales o institucionales profundos, pero sí cambios políticos
en lógica de que los actores que son nuevos en la discusión de la descentralización, que son los gobernadores regionales, pudieran empujar, por ejemplo, reformas que hoy día están congeladas, pero que pudieran avanzar un poco más rápido. Entonces, si tú sumas la posibilidad de los cambios fallidos constitucionales a través de los dos plebiscitos rechazados, el caso convenios con casos graves de falta a la probidad, finalmente eso fue configurando un escenario de congelamiento de la descentralización. Algunos le llaman retroceso, freno. Yo prefiero llamarle congelamiento, porque creo que está todavía en y con la elección de la nueva camada de gobernadores regionales, yo creo que se va a descongelar un poquito. No sé hasta dónde, pero va a haber una especie de descongelamiento. Eh, por lo tanto, ¿en qué está el Consejo Asesor? ¿En qué momento llega? El Consejo Asesor primero es un compromiso de la Gorechi, de la Asociación de Gobernadores Regionales Chilenos, con el gobierno de elaborar una política nacional de descentralización, que es, como tú muy bien lo señalaste, Esteban, es un hito, yo diría, no exagero al llamarlo histórico, porque nunca hemos tenido una política de descentralización. eh, lo más cercano a políticas en esta materia que hemos tenido es las políticas de regionalización de Corfo, de Odeplan, incluso con riesgo a que algún sector progresista en esta materia me crucifique la política de regionalización de la dictadura. eh, yo no he visto más esfuerzos de Estado, poniendo muy entre paréntesis lo de Conara al 74, muy entre paréntesis. Eh, entonces, este esfuerzo que hace el presidente Gabriel Boric y el gobierno en general sobre la política de descentralización me parece que es un esfuerzo genuino, muy sustantivo, pero ojo, muy sustantivo en el marco y el contexto que te acabo de describir. Es decir, sin posibilidad de cambios profundos, congelamiento del tema, y uno pone ese contexto y dice, esto es un avance, un hito importante. Además del hito importante de la ley de royalty minero en materia de descentralización, creo que esos vendrían a ser los dos hitos importantes de este momento político, de este gobierno, pero teniendo en consideración el contexto. Es decir, si sin este contexto yo te diría, claro, si no tuviéramos estos casos que describí, yo te diría, esto sería muy periférico, poco profundo, pero esto tiene que ver también con descentralizar es distribuir poder político. Nadie quiere entregar el poder que tiene. Entonces, el contexto limita y yo diría que los esfuerzos que está haciendo entonces los contenidos de la política, que es una política a largo plazo, hay insinuaciones en la política, ojo, de cambios constitucionales, lo hay. O sea, el hecho de avanzar a un Estado unitario descentralizado, que jurídicamente tú lo sabes mejor que yo, no está configurado Chile así, pero plantear la posibilidad de suprimir la figura del delegado presidencial en el largo plazo es un cambio profundo. Pero claro, si eso lo hubiésemos planteado pensando que el presidente lo iba a cumplir, es imposible, si no hay contexto político para eso. Entonces, ¿en qué está la política? La política le va a poner mucho énfasis a entregarle al gobierno la posibilidad de impulsar cambios administrativos de corto plazo que dependan mucho de la voluntad política del gobernante, de subsecretarios, de ministros, del propio presidente, tratar de evitar la vuelta en el Congreso, porque hay que ponerle realismo político a esto. Si no hay piso en el Congreso como para este tipo de cambios. La agenda política es otra hoy día en el país, es otra, no es una agenda política que uno diga, ya, ok, hay 5 temas relevantes para el país, el sexto ya fortalezcamos los gobiernos regionales. No, muy por el contrario. Yo creo que si hay 10 temas relevantes en Chile, descentralización ocupa el número 22, 23. No está entre los 10, no está entre los 15, no está entre los top 20, por los casos que te mencioné. Pero la esperanza genuina es la nueva Cámara de Gobernadores Regionales, que se parece mucho a Chile. Tener 9 gobernadores centro izquierda, uno independiente y 6 de derecha, centro derecha, es una camada de gobernadores regionales que se parece mucho más a Chile que lo que se parecía a la camada anterior, 15-1, 15 de centro izquierda, uno de derecha. Y eso va a hacer que la Gorechi haga muchos más esfuerzos entre los gobernadores que se parecen más a Chile para lograr consensuar acuerdos que puedan tener un mejor correlato en el Congreso. Mira,
yo sigo mucho la teoría secuencial de Turia Faletti. Turia Faletti dice, los procesos de descentralización avanzan cuando las fuerzas del nivel central con las fuerzas del nivel regional discuten, consensúan y llegan a acuerdos. Si no hay fuerza regional fuerte, valga la redundancia, lo que se va a imponer es la agenda del nivel central. Por eso nuestro proceso de descentralización quedó tan amorfo, por llamarlo así. Entonces, esta fuerza política de la nueva Gorechi, que denomino la Gorechi 2.0, le asigno la fuerza que creo que la teoría secuencial le va a dar en su momento y se va a avanzar con más solidez. Entonces, frente a tu pregunta, Esteban, yo diría que me atrevo a decir que la política apuesta a cambios constitucionales, sí, pero de mediano y largo plazo, en los tres ámbitos de descentralización, fiscal, administrativo y político. Pero la gran apuesta, esto es una opinión personal, pero que creo que es compartida por un número importante de consejeros de este consejo, la gran apuesta es que se puedan impulsar cambios administrativos en el año y algo que le queda al presidente, al gobierno del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias, Egon. Antes de darle la palabra a Chait, un par de matices quizá para añadirle ingredientes a esta conversación. A mi juicio, la experiencia de Conara, pero es un tema para la discusión, la experiencia de Conara es más bien de desconcentración, más que descentralización, yo creo. Y lo otro, estoy plenamente de acuerdo con que hay una mayor representatividad ideológica de los nuevos gobernadores regionales, pero nos quedamos bastante al debe con el tema de género, por cierto, Uf, ¿no? no, Hay un tema, sí, Esteban, yo creo que tú has dado en el clavo. Eso es, mira, en términos, yo diría, políticos, es una muestra de la parte de la política que probablemente muchos queremos matizar por último, no sí, cambiar. sí, Pero sí. caímos en un extremo aberrante en mi concepto. Pero Totalmente. Y ahí y le doy el pase a Chait para las preguntas, pero sería interesante, Chait va a formular la pregunta, pero te lo dejo también como complemento a lo que va a decir Chait. Esta idea que planteas tú desde abajo hacia arriba, a pesar de las limitantes que hay desde arriba hacia abajo, ¿no? Y la convergencia, pero desde abajo hacia arriba, dar una vuelta al mecanismo de traspaso, transferencia de competencias, ¿no? Quizá esa puede ser una válvula con ciertos ajustes, con una buena aplicación práctica, con un empoderamiento de los gobernadores regionales para en el corto, mediano plazo, ¿cierto?, destrabar algunas cosas que no requieren mayores cambios legislativos y que sí que pudieran, digamos, requerir una negociación idealmente multilateral, ¿ah? Para que no sea una cosa bilateral donde los gobernadores más grandes se toman, ¿cierto?, claro. el escenario con el presidente de la República. Pero antes tomemos nota de eso, pero antes de darte la palabra, Chayín también quiere complementar. Chayín. No, claro, a modo de complemento en realidad. Ya hablando directamente de los cambios que usted señaló, que serían como a mediano plazo a nivel constitucional, en el fondo la pregunta va, ¿cuáles son los principales cambios institucionales? Perdón, ¿de qué forma estos cambios podrían impactar en la relación entre el gobierno central y las regiones propiamente tal? Claro, Mira, ahí sí puedes tomar sí, también la idea del traspaso de competencia. ¿Cómo ves tú ya. eso? Pero me tienen que hacer recuerdos si me voy. Así que me desvío. Usted No se preocupe. sí. Mira, a ver, ¿de qué forma los cambios pueden impactar la relación nación-región o estados centro-región, ¿cierto? Por ahí va la pregunta. A ver, en esto yo creo que lo que nos da muchas luces es la teoría secuencial de Tulia Faletti. Tulia Faletti, la teoría secuencial habla de las tres dimensiones, pero Tulia Faletti plantea como sustento de la descentralización que la relación centro-región es una relación primero política, de fuerzas políticas. Ella estudia Brasil, estudia Colombia, estudia Argentina y demuestra que cuando hay contrapesos regionales, los procesos tienden a ser mucho más profundos en materia de descentralización, ya sea a nivel municipal o regional. Nosotros estamos apostando mucho desde hace rato al nivel regional. Y mira la contradicción, estamos apostando mucho al nivel regional, el nivel que precisamente en Chile hasta el 2021 no tenía representación política genuina. Nunca este nivel ha tenido representación política. Entonces ahí también hay una especie de contradicción histórica.
¿Por qué no haber apostado a un proceso de descentralización mucho más municipal, por ejemplo, que siempre han tenido representación política? Hubiese sido, y ahí tomándonos en la teoría secuencial, hubiese dicho, ahí había fuerza política local. La pregunta es, ¿por qué esa fuerza política nunca hizo contrapeso al centro? Bueno, hay límites constitucionales. Las municipalidades no son gobierno y pareciera ser, y este es un juicio más bien que hago, no tiene evidencia empírica, a eso voy. Es un juicio personal. Más bien parece ser que los alcaldes chilenos no tienen vocación descentralizadora. Pareciera ser. Porque si hay una fuerza política que ha estado siempre presente, son los alcaldes. Pero basado en la teoría secuencial, la pregunta es, ¿por qué los alcaldes nunca han hecho o han liderado un proceso de descentralización política permanente en Chile? Ahí hay un vacío que no tiene respuesta. Yo tengo algunas hipótesis. Pero el nivel regional, de manera contradictoria para la teoría secuencial, es el que pedía poder. Pero la pregunta es, ¿cómo piden poder sin tener representación política? Y la respuesta es, el centro dio lo que estuvo dispuesto a ceder sin alterar el statu quo de relación nación-región. ¿Me explico? ¿Qué nos alteró? El control hegemónico que tenía el nivel central sobre la burocracia regional, por ejemplo. Se sigue teniendo predominio del nivel central sobre la mayoría de los cargos regionales. Se cedió únicamente lo que por ley desde el año 92 es autónomo. O sea, no se ganó en ninguna autonomía en el nivel regional. Lo que se corrigió fue una anomalía histórica que comenzó a partir del año 92. Los gobiernos regionales son autónomos. Esto para explicarlo en términos sencillos. Desde el año 92 son autónomos los gobiernos regionales, amparados en la ley 1975, sin representación política. Eso es muy, muy loco, porque es como que los municipios, siendo autónomos, hubiesen tenido concejales designados hasta el 2013 y alcaldes designados hasta el 2021. Es exactamente lo mismo, pero en el nivel regional. Entonces, la ausencia de representación política, de acuerdo a la teoría secuencial de Faletti, hizo que el proceso de centralización sea anómalo, porque no hubo fuerza política regional que empujara el proceso de descentralización. Lo que hubo fue una concesión del nivel central, de acuerdo a esta teoría, de lo que se entendía que había que descentralizar, que era el GORE. Democraticemos la elección de la autoridad que gobierna a los gobiernos regionales que ya son autónomos. En Chile no se logró autonomía con la reforma del 2017-2018. No, ni siquiera el FNDR es autónomo en términos fiscales, como sí es el Fondo Común Municipal, por ejemplo. Entonces, la relación en mi concepto, nación-región, no se ha alterado de manera sustantiva en materia de descentralización política, financiera y administrativa. Lo que ha sucedido es un paso, que es lo que Heinrich von Baer en su momento denominó como el paso necesario para detonar el proceso de descentralización. Y ahí yo estoy completamente de acuerdo. El proceso hoy día es irreversible. Y todo lo que se avance, y aquí me cuelgo de otro teórico, Andrew Nixon, que ha estudiado los procesos de descentralización en América Latina desde hace más de 30, 40 años, Andrew Nixon dice, todo lo que se avance podemos recentralizar, sí, pero lo que quede en la sociedad civil, dice él, como descentralización, eso es irreversible. Y ese es el gran desafío y es lo que por eso me duele los casos de corrupción. No me duelen porque haya caído un gobernador que uno estime o que lata que le pasó esto a Rodrigo Díaz, Pato Vallespino, Cris Naranjo. No, no, no es por eso que me duele. Además los conozco a dos de ellos y claro, duele en lo personal. Pero lo que duele es que el proceso se contamina con una imagen negativa hacia la ciudadanía. Entonces la ciudadanía asocia descentralización con corrupción en el nivel regional. Le das una serie de argumentos a una élite política chilena que no cree en este proceso. O sea, yo escuché una vez a un diputado, una persona que aprecio mucho además, a Andrés Jonet. Fuimos intendentes juntos por un par de meses. eh, y dijo, no, hay que volver a los intendentes. Y yo dije, madre mía, no puedo, yo no puedo aceptar esta opinión de mi querido Andrés Jonet. Por lo que lo conozco, me dolió esa opinión, decir, volvamos a los intendentes. Pero él lo hacía a propósito de los casos de corrupción. Entonces, el proceso se fragiliza cuando
esta especie de relación nación-región se contamina por casos de esta naturaleza. Entonces, frente a tu pregunta, ¿cómo cambiar? Yo creo que los cambios, me voy a poner noventero en esto, me voy a poner medio concertación para mis cosas, pero el cambio debe ser gradual en esta materia. Ya no podemos avanzar a cambio radical, porque socialmente en términos de Andrew Nixon, cuando dice esto se tiene que afirmar en la ciudadanía, de lo contrario, recentralizas con mucha facilidad. Socialmente se nos contaminó el proceso, se nos contaminó muy rápido. O sea, yo nunca imaginé que esto iba a ser en el primer periodo. Yo dije, ya segundo, tercer periodo va a suceder esto que pasó en el primero, de los casos de corrupción. Porque nos parecimos, ¿tú te acuerdas, Esteban, cuánto nos anticipamos no parezcámonos a Perú en esto? ¿Cuánto nos decíamos, miren Perú, miren Colombia? Y el proceso chileno se pareció mucho a Perú, en lo que pasó en el primer periodo. Fíjate tú que en Perú se le tuvo que cambiar el nombre de la autoridad, de presidente regional se pasó a gobernador regional, y no fue de casualidad, fue por los casos de corrupción que hubo en el primer periodo, que no fueron acompañados de mecanismo de control. Esa es la explicación de por qué le cambiaron nombre a la autoridad regional. Pasaron de presidente regional a gobernador regional. Porque de los 25 presidentes regionales que eligieron en el primer periodo, 21 terminaron presos. Y esto sin exageración. 21 terminaron presos. 4 procesados antes de terminar. Entonces se contaminó tanto el proceso, la recentralización fue tan fuerte que finalmente para avanzar tuvieron que cambiarle el nombre a la autoridad para que la gente diga, ya, mira, son otras autoridades, son los mismos. Entonces, a mí me dolió mucho por eso esta situación, y creo que si vamos a avanzar ahora en esta etapa del 2.0 que le llamo, hay que avanzar con mecanismos de control muy fuertes, mecanismos de participación un poco más vinculantes, gradualmente, pues si no, no queda otra. Eh, y la segunda pregunta, ¿cuál era? El proceso de transferencia de competencia. Mira, ahí Sí, porque tú yo, mencionabas los mecanismos de corto plazo que puede ejecutar el gobierno o me imagino están pensando también los primeros años del próximo gobierno, digamos, porque la política se entregará 2025, ¿no? Y en consecuencia le queda un año al gobierno y me imagino que están pensando en el Consejo Asesor el horizonte de corto plazo por lo menos de 2 o 3 años, digamos, ¿no? Entonces, ahí mi pregunta es si es que están pensando, viendo el proceso de transferencia de competencias, como está o con adecuaciones, no lo sé, como alguna llave de escape justamente para este tema, sin perjuicio del control, digamos, eso es una parte, sí, pero para robustecer a los gobiernos regionales. sí, el mecanismo de traspaso de competencias va en propuestas de mediano plazo, no va de corto, porque precisamente se pone como alternativa el diseño de avanzar de las transferencias de competencias. En mi concepto, en esta primera etapa fue algo fallido, porque fue muy burocrático, se burocratizó mucho un proceso de transferencia de competencias. Se burocratizó tanto que finalmente no habían incentivos los gobiernos regionales para hacer todo lo que pedía la ley que se hiciera, porque finalmente quien decidía terminaba siendo el centro político. Sí, es muy contradictorio nuestro proceso. Es decir, es como que ustedes son los gobiernos regionales, yo soy el nivel central, ustedes hacen todo un estudio para decir quiero la competencia de, no sé, camino básico de vialidad, y el centro decide entre el presidente, el ministro y el subsecretario, puras autoridades centrales, si te pasa o no la competencia. En general, esas competencias que son estratégicas no se pasan por estudios técnicos, y ahí es donde los perdemos. La descentralización política es un acuerdo político, que lo técnico se supedita a ese acuerdo político entre el centro y la nación, perdón, entre el centro y la región, con mecanismos de control, con mecanismos de cofinanciamiento, con verificar si hay capacidades o no para hacer la pega a nivel regional, si el nivel central la hace mejor que el nivel regional, si el nivel regional la hace peor que el nivel central, ¿qué incentivo hay? Si la gente quiere que se hagan mejor las cosas y más rápido. Pero si el nivel central la hace mejor que la región o la región la hace peor que el centro, la ciudadanía dice, ¿para qué quiero que descentralicen? Si el que está pidiendo hacerlo lo hace peor que el que lo hace actualmente. Todas esas cuestiones no están contempladas en el mecanismo de transferencia de competencia. Se burocratizó tanto que se hizo muy latoso, con poco incentivo, y muchos gobiernos regionales esperaron, pero esto ya expiró en la ley,
que sea el propio presidente el que transfiera algunas competencias. Y ahí es donde que a mí me parece que esa puerta se tiene que abrir, que se abra un poco la discusión con ministros, presidentes de Agorechi, de gobernadores regionales, de incorporar esta lógica de las transferencias asimétricas. Pero te digo, no hay contexto para eso hoy día. O sea, hoy día es ilusorio pensar que el ministro de Hacienda va a avalar un proceso de esta naturaleza, Ah, o que un ministro va a avalar un proceso de esta naturaleza. Entonces se plantea como un proceso de mediano plazo, en donde además sí se adicione la transferencia de servicios, no tan solo de competencias, de servicios que hoy día son financiados casi íntegramente por el gobierno regional. Voy a poner solo un ejemplo. ¿Qué hace turismo, el Senatur, dependiendo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo? Si el financiamiento en todas las regiones de la Senatur es del GORE, con fondos regionales. Es decir, el ministerio pone únicamente, creo que hay recursos para difusión, internacionalización, y pero el promoción, claro, claro, promoción y el claro. resto, todo lo financian los GORE. Entonces ese servicio debería ser regional, eh, o una mezcla. Entonces planteamos eso, avanzar hacia la transferencia de servicios, no todos evidentemente, porque hay cuestiones que los gores no tienen capacidad para hacer, y además hay muchos gores que no les interesa tener algunos servicios, pero sí les interesa algunos INDAP o algunos programas de INDAP, ni siquiera todo INDAP. Eh, Tener ProChile, algunos programas de ProChile o que estén relacionados en materia de seguridad también. Algunos gobiernos regionales tienen no sé, la convicción de que deben tener un rol, sabiendo que Ministerio del Interior y ahora el nuevo Ministerio de Seguridad Pública son los garantes del orden público y la seguridad, pero los gobiernos regionales también podrían eventualmente cumplir un rol, etcétera. Entonces, se plantea así, de esa lógica, desburocratizar un poquito el proceso de transferencia y avanzar, dar un poquito, un avance adicional en materia de transferir también servicios. Perfecto. Eh, ya bueno, ahora cambiando un poco el enfoque, en realidad, ¿qué nos puede decir usted acerca de la experiencia internacional, de otros países en sí? De estas experiencias que pueden servir como referencia para la descentralización en Chile. Mira, me declaro un latinoamericanista, soy muy admirador de nuestros vecinos, eh, y ahí Esteban Smulevich es quien conoce mejor la experiencia europea que yo. Me declaro un ignorante en profundidad de los casos que Esteban conoce mucho mejor que yo, pero sí me declaro un conocedor empírico y teórico de algunos países de América Latina. Dicha esta aclaración, no me voy a ir a Europa, me voy a quedar acá. No me voy a meter ni siquiera con países OCDE, me voy a meter con países no OCDE de América Latina porque es nuestro barrio en el que vivimos. Mira, nosotros tenemos que aprender mucho, por ejemplo, de países que han pasado por esto, con las particularidades de cada país, pero a mí me gusta mucho el modelo colombiano, miro mucho el modelo peruano, he estado mirando últimamente mucho el modelo uruguayo. Bolivia tiene mucho que nosotros podamos observar también, pero claro, por este especie de clasismo político, en Chile la élite no mira mucho Bolivia, Ecuador ni Perú, por una cuestión casi de estupor étnico que nos da cuando hablamos de que hay convivencia de pueblos originarios. Yo los miro porque nosotros tenemos mucho que aprender de la experiencia de ellos. ¿Cuál es el gran problema, Chaid, Esteban, de América Latina? La descentralización tiene dos vertientes teóricas y políticas, perdón, teórica y empírica, que guían la discusión, ya sea legislativa o teórica, en esta materia, en América Latina. Está la discusión de descentralización slash autonomía, es decir, política, fiscal, administrativa, por el lado de los que vamos por más autonomía, mayores autonomías, incluso territoriales, más autonomía de instituciones subnacionales, más autonomía de programas que operan las instituciones, pero siempre la autonomía. Y está la otra vertiente, que es la vertiente descentralización slash coordinación.
intergubernamental o gobernanza multinivel. Depende de si eres un ciútico de la sociología o un ciútico de la ciencia política. Relaciones intergubernamentales o gobernanza multinivel. Depende de dónde te pares, pero en este caso es lo mismo. Como la descentralización se entiende también como mejorar o establecer mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno. ¿Qué es lo que se ha descuidado sobre todo en lo empírico, no tanto en lo teórico? En lo empírico es esto último. Hemos descuidado las reformas, no se le ha dado el lugar que se merece a los mecanismos formales de coordinación, de relación entre... Por ejemplo, nosotros con Esteban escribimos ya hace años, en eso nos anticipamos, Esteban, a lo que iba a pasar cuando escribimos ese capítulo sobre la relación entre delegados y gobernadores. De eso estamos hablando. Los vacíos que dejan las reformas cuando se concentran mucho en la autonomía, la discusión sobre autonomías. Eh, entonces, ¿qué es lo que debemos aprender de nuestros hermanos latinoamericanos? Es cómo, por ejemplo, en Colombia están resolviendo los problemas de relaciones intergubernamentales. Ellos han avanzado muchísimo. De hecho, cuando me metí en esta materia, los teóricos colombianos, no teóricos, pero cientistas políticos, sociólogos colombianos abordan este tema y lo ponen como una deuda de nuestra discusión. Hablar de coordinación multinivel o relaciones intergubernamentales, creo, es la gran deuda más legislativa que teórica sobre esta materia. Y ahí es donde en las discusiones legislativas sobre esta materia se pierde el foco de la necesaria coordinación. Pero cuando se habla de coordinación, yo no, una vez en una discusión donde había un reconocido abogado, no voy a decir el nombre para resguardar su identidad, me dijo, pero oye, si la coordinación es propia de la administración pública. Dije, pero, o sea, no estamos entendiendo lo que pasa entonces en los niveles subnacionales. O sea, aquí se me pone el estatuto administrativo, está todo resuelto. Entonces, toda la literatura de las RICs no es necesaria, pues de lo que están discutiendo los teóricos de las RICs desde los años 60, entonces no hablemos en Chile de eso. O sea, lo que sucede con la institucionalidad pública, especialmente en los niveles subnacionales, es precisamente todo lo contrario del principio de la coordinación. Entonces, de ahí es donde viene la necesaria discusión sobre mecanismos, y ahí yo opto por tengo una opción teórica. Yo creo más en los mecanismos formales de coordinación que en los informales. Los informales también son reconocidos en la literatura. O sea, existen prácticas de coordinación eh, que tienen relación con la trayectoria institucional de los liderazgos de las personas, las prácticas propias de las instituciones. Está bien. Pero eso es muy europeo, probablemente hay más posibilidad de encontrar prácticas institucionales de coordinación histórica, siempre ha sido así, etcétera, etcétera. Yo creo que en los incentivos a la coordinación, en explicitar la coordinación entre instituciones de distintos niveles de gobierno, para que la descentralización tenga esta componente, que en mi concepto ha estado muy ausente de la discusión, insisto, más empírica sobre asociar descentralización con coordinación. Un ejemplo de esto es el Ministerio de Seguridad Pública. Es cómo se aprobó el Ministerio de Seguridad Pública. Por un lado se aprueba el Ministerio de Seguridad Pública y por otro lado el gobierno tiene otro proyecto que crea la división de seguridad en los gobiernos regionales. Pero ahí es donde, ese es lo que te estoy diciendo. Carriles distintos para algo que debiera estar en un mismo paquete de discusión. Si nadie está diciendo que el Ministerio de Seguridad Pública no pueda tener un Ceremi en la región. Pero estamos diciendo, pero ¿por qué en otro carril va el fortalecimiento de los gobiernos regionales con una séptima división, que es la división de seguridad pública? ¿Cuál es la razón de hacerlo de manera descoordinada? Es porque no entendemos la descentralización como un fenómeno que requiere coordinación. Entonces, la descentralización la entendemos con la vertiente uno que denomino, que es autonomía. Entonces, cuando hablamos de centralización para el gobierno, para los legisladores y para todo el mundo, es ya, ok, los GORES, hablemos de los GORES, hablemos de las MUNI, ¿no? Es los GORES, las MUNI con los CEREMIs en la región, con el delegado presidencial, con el Estado en la región. Y eso es lo ausente en América Latina y en Chile más aún. Pero Colombia, hay que mirar a Colombia en esa materia. Cuando yo hablo de Colombia, muchos me dicen, ya, pero otra vez Colombia, pues, Colombia tiene estos problemas.
En Colombia no existen los Ceremis y tienen los mismos problemas que nosotros. Tampoco Tienen que, delegado presidencial regional. exactamente. Y Oye, también están Igor, buscando. y Sí, en esa misma línea, algo, algo que no hemos conversado, pero se me ocurre como, como complementario, eh, porque si bien estamos, me da la impresión de que estamos pensando sobre todo en la coordinación y en las relaciones intergubernamentales entre el nivel central y el nivel regional, o bien a nivel regional entre las autoridades desconcentradas, representativas del nivel central, pero ¿qué pasa intrarregional? ¿Qué pasa entre gobierno regional y municipalidades? Y ahí te planteo dos temas que, ya sea a la luz de la experiencia comparada de Colombia, a la luz del caso colombiano, que me pudieras darnos algunas luces de cómo lo han resuelto ellos o a lecciones que pudiéramos tomar de eso, o bien a la luz de nuestra propia experiencia de aprendizaje, dos temas que en el corto plazo también pudieran ser interesantes, o mediano, corto mediano, que son los planes regionales de ordenamiento territorial. Digo potencialmente interesante, digamos, me interesa tu opinión, si lo ves tan así o no, los planes regionales de ordenamiento territorial, y por ejemplo ahí en Colombia, ¿cierto? El tema de descentralización ellos lo asocian mucho al tema de ordenamiento territorial, ¿cierto? De hecho, la ley de distribución de competencias entre los distintos niveles en Colombia es una ley de ordenamiento territorial. así Nosotros es. en Chile se ha entendido el ordenamiento territorial muy desde una perspectiva urbanística, muy desde la perspectiva del suelo, ¿no? Del manejo del uso del suelo. Pero en Colombia lo entienden una perspectiva mucho más integral. Totalmente, Eso totalmente. por un lado, los PROT y su potencial en el corto y mediano plazo en Chile. Y el otro, el tema de las áreas metropolitanas, en donde también se va a producir un problema de coordinación intrarregional entre gobiernos regionales, gobernadores regionales y los alcaldes o alcaldesas de esos territorios. A mí me interesa particularmente siendo de Coquimbo, digamos, donde tenemos una de las áreas metropolitanas. No sé si en Valdivia van a tener. No, a menos que Pichirropulli y mi pueblo, Comuna Payaco, crezcan en los próximos 10 años de manera exponencial. No, acá no tenemos ese problema de lo que sí ustedes, las áreas metropolitanas, La Serena, Coquimbo, Puerto Montt, Puerto Vara, Valparaíso, Viña, etcétera. Bueno, tú has dado en el clavo, o sea, Colombia, cuando habla de ordenamiento territorial, habla precisamente de esto que estábamos hablando, lo que estaba hablando anteriormente. Es decir, cómo resolvemos las relaciones múltiples de múltiples niveles de gobierno en un territorio determinado, cómo hacemos y ellos están hablando de las gerencias territoriales. Ahí tenemos una diferencia, sí, en Colombia los municipios son muy fuertes, a diferencia de nuestros, que son muy débiles. Entonces, en Colombia quien lidera esto y hace, replican esta debilidad que, a ver, nosotros replicamos en el nivel intrarregional los problemas que tenemos entre la relación región-nación. Y se genera acá, o sea, Valdivia replica centralismo probablemente, Puerto Montt replica centralismo, Coyhaique replica centralismo, Punta Arenas replica, aunque Punta Arenas corrige más, pero etcétera. Podemos encontrar con mucha facilidad las réplicas. ¿Por qué? Porque los municipios son muy frágiles en Chile, son muy débiles en términos de capacidad fiscal, en términos de capacidad de recursos humanos, lo que yo denomino la capacidad formuladora de proyectos, son muy frágiles para formular iniciativas. Entonces, muchos municipios viven de la formulación de iniciativas que hacen las direcciones de vialidad, de arquitectura, que son los que formulan grandes iniciativas. O sea, en una región, quien formula los grandes proyectos para cualquier comuna, muchas veces no son los municipios, son los municipios más grandes, son los servicios públicos desconcentrados. Una dirección de arquitectura, wow, es el gran formulador. Una dirección de vialidad es el gran formulador. Una dirección del servicio de salud, cualquier el gran formulador de proyectos de infraestructura hospitalaria, y así. IND, formulador de iniciativas deportivas. No son los municipios. Entonces, en Colombia es distinto. Cualquier municipio tiene un nivel de recaudación incluso a veces mayor que los departamentos. Bueno, esa realidad no la tenemos y esa realidad influye a que en Colombia el ordenamiento territorial tenga un nivel de protagonismo mucho mayor que los municipios que en Chile. Y en Chile la fragilidad o la diferencia es que, en definitiva, tú lo dijiste mejor de lo que, o sea, con lo que tú dijiste podríamos haber cerrado, que el tema del ordenamiento territorial en Chile es un tema mucho de uso de suelo, restrictivo incluso. O sea, ¿por qué crees que no se ha aprobado porque, o no se han transformado todavía en los instrumentos que
Acá en Los Ríos, cuando yo era intendente, veníamos hablando del PROT y lo teníamos listo. Y se tuvo que detener por razones de que íbamos a hacer jurisprudencia para el resto del país. Nuestro PROT era muy restrictivo, muy limitante. Establecía que aquí no podían haber empresas de eh, centrales hidroeléctricas que no superen los 20 megas, por ejemplo. Pequeñas, pues centrales de paso. Pero era la definición que el propio territorio se dio. Y eso era contradictorio con un intendente designado. No ahora, con un intendente, con un gobernador electo. Ahora no es contradictorio, ahora es la voz de la región, porque hay representación política. Entonces los PROT no tienen la misma lógica que tienen en Colombia, por ejemplo. Acá es uso de suelo, dónde están las zonas industriales, qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer acá. No entran en esta lógica de coordinación, de coordinación, gobernanza multinivel o coordinación o relaciones intergubernamentales. Ese es el gran vacío, Esteban, en mi concepto. Mecanismos de coordinación. Porque a mí, si tuviéramos un mecanismo de coordinación o de gobernanza territorial, pongan 20 Ceremis más, me da igual. No lo entendería como un fortalecimiento del centralismo. Así que hayan 20 Ceremis o un Ceremi, pero quien coordina la labor del gobierno nacional y en el gobierno regional tiene una labor importante el gobierno regional, porque tampoco es todo lo que puede, todo, no estamos hablando de que toda la coordinación la haga el gobierno regional. Si tuviéramos un diseño así, eh, tendríamos gran parte de los problemas que hoy día existen solucionados. Pero te insisto, el foco de la discusión en Chile es autonomía. Y, y creo que no es un error, pero es una parte del tema. Y la otra parte es la coordinación. Bueno, tú has hecho estudios sobre la pandemia, el impacto de la pandemia en el mundo. Nosotros hicimos una revisión sistemática con unos colegas acá, y claro, lo que se puede evidenciar en los trabajos post pandemia es que los países que lo hicieron mejor fueron aquellos que tuvieron mecanismos formales de coordinación y que fueron capaces de articular a los distintos niveles de gobierno en función de abordar una situación compleja como esta. Y eso en países federales, unitarios, etcétera. O sea, la respuesta estuvo muy mediada por tener mecanismos de coordinación que se activaron. Yo recuerdo haber leído un paper que estudiaba la experiencia italiana y mostraba la experiencia de dos regiones italianas, una que lo hizo bien y la otra que lo hizo mal. Una, los mecanismos de coordinación estaban claramente establecidos, en otro no había mecanismos de coordinación y habían problemas entre los partidos políticos, había desconfianza, en otro había, etcétera. Entonces, yo dice, ya acá, un mismo país, de un mismo diseño institucional y funcionan los mecanismos de coordinación. También se vio en países federales, en países centralizados, descentralizados, etcétera. Lo que marcó la diferencia es la coordinación. Claro, lo que pasa es que aquí estamos todavía pensando que frente a las situaciones de conflictos, de crisis, de riesgo, que van a persistir en el siglo XXI, digamos, ¿no? El siglo de las crisis, pues seguimos pensando que la solución viene desde el punto de vista más bien jerárquico, ¿no? Claro, Desde una lógica más bien de... Que obviamente es un mecanismo de solución, digamos, ¿no? Que tiene una autoridad central que toma las decisiones y hacia abajo se ejecutan, se implementan, se siguen. Es una visión de un liderazgo de tipo autoritario, bastante menos democrático. Por supuesto, es eficiente desde el punto de vista que teóricamente, porque otra cosa es que funciona en la práctica, pero teóricamente tienen menos tomadores de decisiones, menos costos de transacción, exacto, eh, y eventualmente en el siglo XIX, en algunos países, ¿cierto? El siglo XIX podía ser eficaz, o sea, podía funcionar. La pregunta es si esa solución es eficaz y es eficiente también para el siglo XXI. Yo creo que esa es la pregunta y ahí hay que sincerarnos, digamos, en Chile no nos hemos sincerado, seguimos sí, operando, ¿cierto?, con esa matriz de que esta solución es eficaz y es eficiente, ¿no? Tener, como dices tú, tener distintas cabezas e ineficiente e ineficaz. así es.
pero mirar la experiencia colombiana es muy... Ahora ellos también tuvieron algunas dificultades de coordinación en la pandemia, hay que ¿No? Y la reconocer sigue, que... y la siguiente, o sea, las tuvieron dificultades. Perú también tuvo dificultades, Colombia también tuvo dificultades. Pero se reconoció y se agudizó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación. Eh, y siguen teniendo estas dificultades. Eh, pero allá hay discusiones que acá al menos a mí me agotan mucho, como es, por ejemplo, el tema de la seguridad, de la relación de las policías con la autoridad regional electa o la autoridad comunal electa. Bueno, pero ellos resuelven de acuerdo a su trayectoria institucional. Ahí la teoría del institucionalismo histórico responde mucho porque son así, nosotros también porque somos así. Sí, pues ahí tenemos un gran desafío y vamos a estar muy atentos a las conclusiones, a las recomendaciones que emanen del Consejo Asesor. ¿Para cuándo más o menos podemos esperar con ansia que estamos esperando este informe? Ujú. Mira, ya estamos como en la parte final del borrador, que además, dicho sea de paso, la política no se construye con el aporte del Consejo Asesor. La política de descentralización tuvo un proceso de participación muy relevante que lideró la Subdere con el PNUD. Se hicieron consultas y diálogos en todas las regiones, una consulta online en el país, diálogos participativos en todas las regiones, y eso fue insumando el debate y lo que estamos haciendo nosotros es como recoger también los aportes que han hecho las comisiones del 2014 que lideró Heinrich von Baer con Esteban Valenzuela, los aportes que han hecho a través de Ancore o a través de la misma Gorechi. Es decir, el Consejo Asesor también es una visión bien diversa, es gente de diversas sensibilidades, es una comisión plural, ha sido una bonita experiencia con el freno que te mencioné. O sea, yo entré con el entusiasmo de que si eres fanático de un deporte, te invitan a, a formar parte del equipo que te gusta, pero sabiendo que no vas a ganar la Libertadores, sabiendo que con suerte vas a llegar a octavos de final, no vas a llegar a la final y no hay ni siquiera posibilidades de seguir avanzando, o sea, hay un candado. Con ese entusiasmo entré, o sea, dije, ¿qué hago? ¿Me quedo afuera o juego los octavos? Voy a jugar los octavos, pero sabiendo también que es un empate, ¿me entiendes? Es todos esos límites, pero ahí hay gente que tiene un trabajo y una trayectoria increíbles, y que ha estado toda la vida luchando por eso. El reflejo de Heinrich von Baer, Gonzalo Lamas, Sergio Galilea, gente que lleva muchos años, o sea, tú y yo, al lado de ellos somos jóvenes, ¿me entiendes? Ellos llevan la vida luchando en esto. Y mis respetos para ellos, o sea, y creo que han liderado y han liderado bien el tema. Yo estoy ahí con mucho entusiasmo, pero con el pragmatismo que me caracteriza, de decir, esta es una política que tiene estos límites, no vamos a plantear aquí cambios institucionales estructurales, lo que comenzamos hablando al inicio, pero es el aporte que creo que es genuino que está haciendo el gobierno, que es lo que puede hacer el gobierno, dado el contexto, y dado lo que ya hemos hablado. Muchísimas gracias, Egon. Desde el set estamos muy agradecidos por tu visión muy completa, muy panorámica, muy aterrizada también al mismo tiempo, y por tu tiempo muy valioso realmente para esta conversación muy amena. Eh, y le agradecemos también a Chaid, quienes ha estado coordinando y que toma nota de todos estos insumos para luego plasmarlos en un informe que se publicará en las próximas semanas acerca de los desafíos, el contexto también, porque también esto a veces no lo conoce tanto, a pesar del proceso de participación ciudadana, no ha permeado tanto la opinión pública, me da la impresión. ¿Eh? Sí. Como decías tú, no está dentro de las primeras 20 prioridades. Entonces, igual desde el set queremos hacer nuestra pequeña contribución informativa, más que nada, y quizá con un par de acentos analíticos, pero sobre todo informativa de lo que están haciendo desde el Consejo y la Política Nacional de Descentralización. Javiera, también le Así es. agradecemos que ha estado acompañándonos en las comunicaciones y quedamos a tu plena disposición y en contacto, Egon, muy agradecidos por esta conversación. No, a ustedes muchas gracias, al CED, a Chaid, a ti, a todo el equipo del CED.
agradecidísimo y ojalá que el informe salga bien de Chaid y tenga un 7 en la pasantía. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, de gracias, verdad. estén bien. Muy bien, Cuídense Igor. mucho. Chao, que estés bien, un Chao. abrazo.